Muy buen día para todos. Para nosotros es un placer explicarles uno de los artículos que fue elegido para el parcial de métodos de recobro mejorado. Este artículo hace parte de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Tiene como autores a Alex Orozco, Eduardo Delgado y Carlos Pacheco. Este estudio se realizó en Ecopetrol. Tiene como título este artículo: el desafío de la gestión del agua se convirtió en una respuesta ambiental amistosa como resultado de las estimulaciones exitosas con tubería flexible en pozos de inyección de agua. Estudio de caso en el campo Chichimene en Colombia. El día de hoy les vamos a explicar, tenemos la explicación a cargo de Edgar Andrés Sánchez Bernal y Natalia Luisana Bustos Morales. Entonces, durante este estudio, 2 pozos productores en el campo Chichimene de Colombia se convirtieron en pozos inyectores, como parte de una estrategia de gestión del agua y control de la presión. Esta gestión del agua que nombramos es el control y el movimiento de los recursos hídricos para poder minimizar el daño de la vida y la propiedad y maximizar el uso de beneficios eficiente. Entonces, debido a la nula inyectividad de estos pozos, se deseaba estimular para lograr la reinyección exitosa de algún tipo de eliminación para poder disminuir los 70.000 barriles de agua que se estaban descargando. En este artículo se describe la planificación y el desempeño de las operaciones de estimulación en estos 2 pozos inyectores. Un diagnóstico adecuado ayudó a la identificación de los daños que debían atribuirse a la migración de finos. A partir de las propiedades petrofísicas y los registros correspondientes, se diseñó un sistema de ácido y se probó en el laboratorio. Luego de esto se revisaron las opciones de desviación durante las etapas de prelavado, de ácido secuenciado, de ácido fluorhídrico y postlavado. El deseo de minimizar la exposición de los tubos al ácido en el pozo y de colocar el extremo abierto de la tubería delante de la tubería hizo que la opción de la tubería flexible fuera más atractiva. Con esta opción, la colocación de las etapas secuenciales necesarias del tratamiento ácido, se fue posible a través de intervalos discretos. Ambos pozos experimentaron un índice de inyectividad de 0 antes del tratamiento ácido, y la inyección diaria del pozo Chichimene 182 aumentó drásticamente a 19.000 barriles de agua por día después del tratamiento ácido, y la inyección media diaria del pozo Chichimene 183 aumentó bastante a 20.000 barriles de agua por día después del tratamiento ácido. Estos 2 pozos tienen actualmente una mayor capacidad de inyección que cualquier otro pozo del campo Chichimene. Combinados juntos inyectan 43 de agua por día en su pico máximo, y el volumen de agua descargada antes de los tratamientos de estimulación era de 70.000 barriles, y tras la estimulación de los pozos inyectores el volumen descargado es de 30.000 barriles, lo que representa una reducción aproximadamente del 60% del volumen descargado. Entonces, ¿cuál es el campo Chichimene del que tanto hablamos? Es uno de los más importantes en Colombia. ¿Por qué? Porque está ubicado en los llanos orientales, como se muestra en la figura, y con las unidades de la producción San Fernando, que es el T2, y Guadalupe, K1 y K2, el campo crudo aproximadamente de 18 API en las formaciones K1 y K2, y crudo pesado aproximadamente de 8 API en la formación de T2. Con una producción aproximada de 70.000 barriles diarios, barriles de petróleo diarios. En el campo representa prácticamente un 8% de la producción diaria del petróleo en Colombia, entonces por ende, por eso es uno de los más importantes en la producción. Entonces, ¿qué se realizó? El 31 de enero del 2017, el campo Chichimene tenía una producción de promedio de 90.000 barriles de agua asociada a la producción.
incluyendo aquí el agua de lluvia y el agua activa. Para cumplir con el compromiso de las operaciones sustentables, pues se estableció la meta de reducir la descarga real de agua. Entonces, para ello, el agua se utilizó en el plan de mantenimiento de la presión de diferentes depósitos existentes en el campo. Aquí podemos observar el perfil de presión del campo Chichimene, y pues esto se aprobó un vertido máximo de 76.083 barriles de agua por día. Se estimó que el vertido alcanzaría el pico máximo de 80.000 barriles diarios a finales del 2017, superando el límite permitido por la resolución. Entonces, pues la evacuación y la inyección de los pozos actuales no cubrirían la demanda de la capacidad de inyección. Entonces, por esto se presentó a las autoridades ambientales un plan de reconversión para poder pasar a tecnologías limpias en el manejo de los vertederos, para incorporar en su totalidad el agua proveniente de la exploración y de la explotación petrolera. Entonces, como plan de choque, la gerencia de Chichimene solicitó que dos de los pozos productores, Chichimene 182 y Chichimene 183, pasaran a inyectores para poder garantizar al sistema de inyección. Presentaron inesperadamente una inyectividad nula, lo que obligó a aplicar técnicas de estimulación para poder alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, pues estas técnicas de estimulación ya la vamos a ir profundizando. Entonces, el análisis de previsión de inyección del campo Chichimene determinó que a finales del 2017 tanto el vertedero como los pozos inyectores actuales no cumplirían las directrices de gestión para la disposición del agua producida en el campo. Por lo tanto, los pozos Chichimene 182 y 183 pasaron de ser pozos productores a ser pozos inyectores. Como lo muestra en la figura, se llevaron a cabo pruebas de inyectividad de estos pozos y se mostraron una gran restricción en la inyección del agua, tanto para las presiones en cabeza de pozo como para las tasas reales necesarias para poder cumplir el objetivo. Entonces, hay un historial de producción y mecanismo de daños para los pozos. Entonces, los historiales de producción de los pozos de Chichimene 182 y 183 habían estado produciendo durante tiempo considerable. Se revisaron cuidadosamente cómo inició el proceso de evaluación de los pozos. Un repentino y brusco descenso de la producción de estos pozos fue el principal indicador de que existían daños. A menudo, pues esto es indicativo de que la migración de finos móviles de la formación de la región cercana al pozo, pues está realizando un daño. Entonces, no obstante, hay otros posibles mecanismos de daño a la producción que hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de pozo, ya sea de petróleo o de gas, y también de las características de la formación, como por ejemplo la deposición de incrustaciones inorgánicas, que también puede ser por carbonato de calcio, por sulfato de calcio, por sulfato de bario, por óxido férrico y por carbonato de hierro. También teniendo en cuenta que puede haber deposición de sólidos inorgánicos, que pueden ser de sólidos orgánicos, que pueden ser asfaltenos, parafinas o ceras que son provenientes del petróleo. Aunque la forma en la que se desempeña la productividad del pozo varía de una operación a otra, pues es vital diagnosticar con precisión el mecanismo de daño, y con demasiada frecuencia los tratamientos de prueba y error han sustituido al diagnóstico real. Pero entonces, para poder diagnosticar correctamente, primero se tienen que comprender la naturaleza de los sistemas con los que se están trabajando. La formación K2 del yacimiento Chichimene es una roca que es arenisca con un contraste de permeabilidad que suele rodar un orden de magnitud entre 100 y 3000
y un rango de porosidad entre 15 y 18%. La mineralogía correspondiente a esta formación está predominada por el cuarzo en un 90% y por la arcilla en un 10%, que esta es principalmente caolinita. Como parte del proceso del diagnóstico, pues se utiliza un programa informático que es especializado en la estimulación ácida de los pozos. Entonces, ¿qué se realizó o qué se tuvo en cuenta? Y estos incluye una herramienta para poder interpretar los posibles mecanismos de daño denominada el asesor de daño de la formación. El asesor de daños de la formación se utiliza para poder clasificar los posibles daños o mecanismos de daño, que estos se basa en diversos datos sobre el historial del pozo, la terminación y la producción. Y en una relación de causa y efecto, estadísticamente ella pondera, el software pondera toda esta información y pues marca en la pantalla principal cuáles son los posibles mecanismos de daño del pozo. Entonces, a partir de ahí, el módulo de selección de los fluidos utiliza el diseño del tratamiento y pues el objetivo es terminar con una lista clasificada de mecanismos de daños potenciales. En esta figura se han marcado los 4 mecanismos según el principio de Pareto 80-20. En donde dice que el 80% de los daños son causados por el 20% de los mecanismos posibles. Entonces, los mecanismos conocidos o supuestos de antemano se introdujeron en este historial de daños y daños al pozo y se compararon con las posibles calculadas. Entonces, el software proporciona una clasificación, pero cada uno de nosotros podemos determinar cuáles son las posibilidades más fuertes. Entonces, una vez que se identifica este mecanismo de daño, el trabajo consiste en determinar qué tipo de tratamiento es el que está o el que es más adecuado para poder eliminar el daño. Entonces aquí podemos observar los 4 posibles daños que fueron seleccionados por el sistema o por el software. Pero entonces aquí se puede decir que según los resultados en el programa informático pues se coincidían completamente con los análisis anteriores, teniendo en cuenta que la mineralogía de la formación K2, en este caso la kaolinita, causó problemas de migración de finos y de dispersión de agua dulce, provocando totalmente el taponamiento del pozo. Entonces, para esto se realiza un tratamiento de estimulación de arenisca. Para poder realizar este tratamiento de estimulación de arenisca se hizo una acidificación con éxito. Entonces, los operadores deben conocer la composición de la formación en el punto de tratamiento, el componente mineral dominante y la temperatura de la formación objetivo. Determinan el prelavado más eficaz del pozo. Entonces, la mezcla de tratamiento de ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico y el volumen del prelavado. La presencia de los feldespatos potásicos, los feldespatos sódicos, la hillita y las zeolitas es una preocupación bastante importante para todos, ya que estos compuestos pueden formar o pueden contribuir a la formación de precipitados significativos que pueden bloquear la matriz del pozo. Entonces, como los fluosilicatos de sodio o potasio y los fluoruros de aluminio durante los tratamientos de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, pues las arcillas sensibles al agua también requieren una consideración especial para poder evitar la hinchazón y la posterior obstrucción de la matriz. Entonces, los precipitados y la hinchazón pueden controlarse o eliminarse con una planificación eficaz del tratamiento. Las formaciones sensibles al ácido clorhídrico deben identificarse antes del tratamiento con los ácidos acético o también con el ácido fórmico, para poder evitar graves precipitaciones de los productos de reacción de la arenisca. Entonces, tras varios análisis
incluido el de difracción de rayos X de la zona objetivo, se desarrolla un plan de tratamiento para poder preacondicionar la formación y eliminar todo el daño que se hizo. Entonces, esto se hizo por medio de un prelavado orgánico, que es una mezcla de disolventes y tensoactivos que se utiliza para eliminar las deposiciones orgánicas y poder con la humectación del agua en las formaciones y los bajos valores de la tensión interfacial. Es eficaz en formaciones con residuos de asfaltenos y evita la formación de lodos durante la acidificación. Luego se realiza un prelavado de ácido. Este es un fluido de ácido fórmico acético que se utiliza para eliminar las deposiciones de carbonato y poder evitar la descomposición de la arcilla asociada al uso del ácido clorhídrico. El ácido fórmico se recomienda en pozos con alta temperatura para que la estimulación con prelavado ácido tenga éxito. Se recomienda la limpieza mecánica o química del pozo como parte del procedimiento de preacondicionamiento, y pues esto garantiza que el ácido principal reaccione con la formación en lugar de con el contenido del pozo. Luego se realiza un prelavado acuoso o un espaciador que utiliza el intercambio catiónico mejorado con la formación para evitar el contacto del lavado principal con fluidos incompatibles. Esto tiene grandes volúmenes de salmuera espaciadora y disuelven muchos depósitos de sal y aumentan la eficacia del tratamiento ácido principal. Luego se realiza un lavado ácido. Este lavado ácido es una mezcla acidificante orgánica que se utiliza para eliminar la piel debido a los daños. Este lavado orgánico disuelve los finos y evita la precipitación durante las reacciones secundarias. Incorpora el NH4Cl para eliminar el hinchamiento de las arcillas sensibles al agua y un agente penetrante para ayudar que el ácido entre en contacto con el daño. Entonces, ¿cuál fue el plan de tratamiento que se realizó? A continuación vemos que en el cuadro 1 o la tabla 1 se muestra el tratamiento de los fluidos diseñado para poder mejorar la inyectividad del pozo, y el tratamiento posterior del pozo se diseñó en las siguientes 3 etapas. En la tabla 2 se muestra el plan de tratamiento de pozo en la etapa 1, en la que se ve que hay un prelavado orgánico con un volumen de 22 barriles. También tenemos un tiempo de remojo de 1 hora y después se realiza el prelavado ácido. Este prelavado ácido tiene 77 barriles. También se tiene un lavado con agua tratada que va por 43 barriles. Después se deja un tiempo de remojo de 1 hora y se hace un prelavado acuoso junto con cloruro de amonio al 5% que tiene 60 barriles. Luego va un lavado principal de ácido con 15 barriles en volumen y una descarga de cloruro de amonio al 5%, también con 50 barriles. Luego se realice una prueba de inyección de agua tratada y se ve que hay un aumento de barriles de un 250 barriles en volumen. Luego se realiza una etapa 2 que se muestra en la tabla 3, que también en esta etapa se tiene una carga al pozo en la que se hace circular un cloruro de amonio al 5% que inicia con un volumen de 124 barriles. Luego se hace circular de nuevo este cloruro de amonio que se obtiene un volumen de 50 barriles. Luego se realiza un prelavado acuoso con el mismo fluido de 65 barriles. Luego se hace un lavado principal de ácido con el ácido principal que ya lo nombré y se obtiene 30 barriles en volumen. Luego se hace una descarga con cloruro de amonio y una descarga con agua tratada en la cual
Luego se hace una prueba de inyección con agua tratada para poder observar que se tiene un aumento de barriles de 750 barriles. Luego se realiza la etapa 3, que es la que vemos en la tabla 4. Se hace una carga de pozo también con cloruro de amonio, se obtiene un volumen de 155 barriles. Se hace un prelavado con cloruro de amonio igualmente. Este prelavado es acuoso, luego se hace una circulación de cloruro de amonio por el pozo y se obtiene también un aumento de 56 barriles en volumen. Después se hace un prelavado acuoso de cloruro de amonio junto con nitrógeno y se obtiene un volumen de 40 barriles. Se hace un prelavado ácido, un espaciador, un lavado del ácido central, luego se hace un enjuague y se hace un flush con también cloruro de amonio con 28 barriles de volumen. Después de todo este proceso se realiza una prueba de inyección y con agua tratada y se obtienen 750 barriles en volumen. Entonces, en cuanto a esto, pues ya mi compañero les va a terminar de explicar cuál va a ser la metodología de inyección de los fluidos para poder finalizar. Bueno, para conocer un poco lo que fue la metodología de la inyección de estos fluidos, entonces primero, como parte, se hizo un proceso de diagnóstico, se simuló el tratamiento que se diseñó en el pozo y lo que se hizo fue optimizar fluidos, volúmenes, caudales. Todo esto estaba prescrito en lo que fue el módulo de programación de bombeo, que fue las imágenes que vimos previamente, y lo que se hizo fue, basado en esto, realizar una predicción de flujo y una trayectoria al pozo. Entonces, hacia qué intervalos del yacimiento eran los que se iba por decir así, a bombear este flujo, los que estaban disponibles dentro del intervalo de tratamiento, que son los que podemos observar en la figura número 1. Entonces ahí podemos observar todo lo que fueron las inyecciones de tratamientos con cloruros de amonio, con salmueras y con algunos tratamientos ácidos. También lo que son las ranuras negras representan lo que fueron los radios de daño a información, y pues cada color representa lo que es cada tipo de tratamiento que se implementó. Bueno, se modeló y se evaluó lo que fue la eficacia global del trabajo y se generó una predicción de lo que fue un método de inyección en específico que se le conoce como bull heating. Entonces este bull heating es nada más y nada menos que un término que se implementa en la industria para describir un procedimiento que se le conoce como matar el pozo, y lo que se hace es forzar a los fluidos de la formación a regresar de nuevo a la formación mediante un bombeo de fluido. Entonces esto con peso y con fin de lo que es matar la tubería de producción y en algunos casos tuberías de revestimiento. Este método bull heating principalmente se emplea en situaciones en que tuberías de producción del pozo tienen algún obturador de empaque, no existe comunicación entre la tubería y el espacio anular, entonces hay alguna obstrucción. De pronto la tubería de producción de pozo tiene un influjo en el espacio anular y por alguna razón pues no puede circular fluidos a través de la tubería. También no hay tubería de producción en el pozo, puede haber un influjo en el revestimiento. También generalmente en operaciones de perforación se utiliza el método bull heating con éxito en áreas donde pueda haber posible presencia de sulfuro de hidrógeno. Entonces generalmente para hacer estos cálculos bull heating se requieren datos de profundidades de cañoneo, gradientes de fractura, presiones de fractura, presiones estáticas en tuberías, capacidades de tubería, presiones límites, la densidad de fluido a matar. Bueno, esto un poco como a grosso modo de lo que significa esta metodología que se implementó. Entonces, junto con la terminación del pozo, propiedades del yacimiento, producción, o sea, todo lo que es el historial del yacimiento,
se setearon unos parámetros de desvío y de salida para lo que fue la parte del bombeo, con el fin de utilizar todas estas variables en pro de lo que era la simulación. Bueno, los resultados de esta rutina se graficaron e informaron con eficacia que las diversas etapas para eliminar lo que es la skin, que es lo que son las escamas, los daños, y aumentar lo que es la inyectividad, o sea, reducir lo que fueron las presiones. Se implementó lo que fue también una tubería flexible, que se le conoce como CT, y es un método que ayuda a garantizar una cobertura zonal óptima. Entonces esta tubería flexible generalmente es una sección larga y continua que está enrollada en un tambor. Esta tubería se endereza y baja al pozo para rebobinarla y enrollarla. Esto generalmente se hace en lo que es la perforación, o también se implementa en lo que son la remediación e intervención de pozos, como lo es en este caso. Entonces generalmente se implementan estas tuberías flexibles. Bueno, después de esto se implementaron lo que fueron unas herramientas para la unidad, que fueron en específico pues un conector de tubería en espiral, que es lo que conecta pues la tubería flexible con el VHA, más o menos de 1.5 pulgadas. También un conjunto de cabezal de motor. Esta es una herramienta compactada, y lo que hace es incorporar una válvula de charnela para evitar que el reflujo del fluido a través del tubo vuelva hasta superficie. Entonces también pues se utilizó lo que fue una desconexión hidráulica como una opción de emergencia y que permita recuperar la tubería. Se utiliza una herramienta de oscilador fluídica, que es la que podemos observar en la figura 2, y esta básicamente genera lo que es una resonancia pulsante de flujo de salida. Se probó en campo para proporcionar capacidades de limpieza muy superior en comparación a herramientas convencionales que han estado utilizándose, y lo que pasa es que la salida cíclica ayuda a lo que es a romper cualquier consolidado que haya. También lo que hace es que genere mejor pulso y mejor flujo, y elimina eficazmente cualquier tipo de relleno que haya en los canales, cualquier tipo de irregularidad. Entonces, bueno, la ejecución del trabajo se realizó en dos tipos de pozos. Se realizó en los pozos denominados CH182 y CH183. Se realizó lo que fue un test de inyección y se analizó el antes y el después del tratamiento. Entonces tenemos lo que fue el pozo C182. Se le realizó una prueba de inyección de tratamiento y pues mostró lo que fue una presión de boca de pozo de 0,3 bpm y 2507 psi, que es lo que se puede observar en la figura, en esta figura número 3. Entonces se entregó un tratamiento matricial para remover finos, partiendo de que era el problema esencial que predecía el software, lo que eran finos y carbonatos de calcio, ya que pues como el pozo no estaba siendo productor, entonces se volvió pues inyector. Bueno, se descubrió que el mecanismo de daño a la formación había sido inducido durante la perforación. Entonces este daño a la formación se generó en lo que fue la etapa de upstream, y fue porque se implementó carbonato de calcio como material de pérdida de flujo en la broca. Entonces esto fue lo que creó el daño por arrastre de finos y carbonatos. Bueno, a continuación en esta figura lo que se puede observar es que se hizo un preacondicionamiento al pozo. Se incluyó un tratamiento con ácido fluorhídrico. Entonces, a comparación de la figura anterior, que nos muestra lo que es la presión en rojo, se puede observar lo que es la presión de la tubería flexible en PSI. La línea verde nos indica lo que es la tasa de fluido, y la línea morada púrpura nos indica lo que es la presión en cabeza de pozo. Entonces, que está un poco
muy parecida a lo que es la presión de la tubería flexible. Esto es antes de que se iniciara con el tratamiento. Bueno, acá ya es cuando se inicia el tratamiento con ácido fórmico acético en lo que es el pozo CH182. Básicamente, pues lo que mostró fue que la presión del cabezal de pozo de alrededor de 205.000 psi fue alcanzada por 0,6 libras por minuto, con una respuesta de mantenimiento a una presión constante. Entonces, el programa de bombeo lo que realizó fue un diagnóstico del diseño a este tratamiento principal para la arenisca, y se trató con lo que fue después con ácido fluorhídrico. Entonces, cuando se realizó el tratamiento con ácido fluorhídrico, se observó una disminución en la presión de bombeo. Entonces, ¿esto qué indica? Al disminuir la presión de bombeo, significa que se estaba eliminando la obstrucción. En esta gráfica podemos observar lo que es también en rojo la presión de la tubería flexible, en verde la tasa de flujo y en púrpura lo que es la presión en cabeza de pozo. Entonces se comportan un poco similar. Acá en este primer punto verde tenemos el inicio del test de inyección. En el punto número 2 ya empieza la carga al pozo de lo que es la inyección, y todo esto hasta el 3 es acá del 3 al 4 es lo que es una estabilización a una tasa de 0,6 bpm. Ya para el 4 pues es lo que es el fin de la inyección. Como se puede ver, acá hay una reducción notable, y esto es lo que nos muestra el tratamiento con ácido fluorhídrico. Entonces tenemos la presión de tubería flexible en rojo, la tasa de flujo en verde y de nuevo en púrpura la presión en cabeza de pozo. En esta primera instancia se empezó a bombear lo que fue el ácido fluorhídrico, el tratamiento. Para esta sección el ácido fluorhídrico entró en lo que fue la formación, y acá la tasa de flujo se implementó a 0,9 bpm. Para este punto se subió a 1.5 bpm, y lo que puede observarse acá es el fin del tratamiento, el fin del bombeo. Entonces ahí fue donde se pudo demostrar que se estaba pues eliminando esta dicha obstrucción. Bueno, este fue el test de inyectividad que se le hizo a alta tasa de Bolthead, que es el tratamiento Bolthead. Y bueno, acá después de que se hizo el tratamiento con estimulación ácida, que fue el de ácido fluorhídrico, se realizó la prueba de inyección a tasa Bolthead. Entonces, esto para evaluar la eficacia del tratamiento, qué tal funcionó. El pozo alcanzó lo que fue una presión de 1764 psi cuando se estaba bombeando a 15 barriles por minuto. Eso es lo que se puede observar en esta figura. Y pues comparado con la condición inicial de inyección de 2507 psi bombeando a 0,3 barriles por minuto, la prueba mostró que el tratamiento había sido efectivo. O sea, realmente sí disminuyó lo que fue la presión de bombeo, que pues esa presión disminuyó, y esto lo que nos muestra es que se estaba eliminando el daño correspondiente. Entonces es justamente lo que se puede observar acá. Y para el pozo CH183 se realizó algo muy similar. Entonces, al demostrar con éxito que el tratamiento de acidificación con ácido fluorhídrico en el pozo C182 pues funcionó, el siguiente candidato fue el pozo CH183. Este tenían condiciones similares, y pues la prueba de inyección antes del tratamiento del pozo mostró 0 barriles por minuto y una presión de boca de pozo de 2400 psi, que es lo que se puede observar en esta figura. El pozo se estimuló matricialmente también para remover lo que fueron finos, carbonatos de calcio, porque pues el pozo no había sido inducido, no había producido en el área de inyección aún. Bueno, igual que pasó con CH182, se descubrió que el mecanismo que indujo al que fue el daño de formación fue la perforación. También el carbonato de calcio fue el que generó los daños por finos y carbonatos. Y bueno, ya después
vino lo que fue la estimulación matricial. Se colocaron los fluidos en la tubería flexible frente a las perforaciones y ya pues empezó lo que fue el tratamiento. Bueno, como podemos observar acá en esta figura, fue el prelavado ácido y el tratamiento ácido principal que se bombeó en CH183. Entonces, según diagnóstico y según diseño correspondiente para esta formación en especial, que era una formación arenisca, el prelavado ácido y los principales tratamientos ácidos empezaron a bombearse, y este prelavado ácido, el que se seleccionó, se le conoció como Clay Safe, que en traducción es como un salvador de arcillas, por decirlo así. Bueno, el sistema ácido, como ya veníamos tratando igual en CH183 y 182, fue el ácido fluorhídrico. La respuesta de formación fue inmediata a este tratamiento con ácido y se evidenció también una disminución en la presión de bombeo. Entonces, ya después de lo que fue este tratamiento, esta simulación de pozo, este aumentó a 4.5 barriles por minuto y se le notó una presión de 2700 psi. Entonces, como se observa en esto de test de inyectividad de alta tasa Bolther en C183, entonces, basado en estos resultados, se decidió realizar esta técnica y pues consistió en un bombeo cíclico hasta que se alcanzó una presión, por decirlo así, un pico alto permitido, y después se le generó una abrupta relajación a la presión de la superficie para provocar pues una fatiga en lo que es la roca. Bueno, acá lo que podemos ver fue pues el test el rocking test, que fue el test en roca, como podemos observar acá. Entonces nos muestra lo que son las tasas de flujo y las presiones. Tenemos profundidad, el largo de tubería, las presiones en tubería flexible, presión en cabeza de pozo, la tasa de flujo que se aplicó en el anular y el volumen también que iba pues por anular bombeado. Muy bien, ahora vamos a ver los resultados que se obtuvieron después de todo este estudio. Entonces, después de la estimulación matricial de Chichimene 182 y Chichimene 183, el índice de inyectividad pasó de 0 a un promedio diario de volumen de inyección de 19.000 barriles de agua por día para Chichimene 182 y de 20.000 barriles de agua por día para Chichimene 183, como se pueden observar en las figuras. Además de esto, se obtuvo también un historial de inyección de Chichimene 182 y 183. Actualmente pues los pozos de 182 y 183 en Chichimene son los pozos con mayor capacidad de inyección en el campo Chichimene. Juntos suman los 43.000 barriles de agua por día en su pico máximo, y como se puede observar en la figura, el volumen de descarga para el campo Chichimene antes de los tratamientos de estimulación era de 70.000 barriles, y después de la estimulación de la inyección el volumen de descarga de los pozos corresponde a 30.000 barriles, habiendo disminuido un porcentaje medio de 60% del volumen de descarga de estos pozos o de vertimiento. Bueno, se pudo concluir que estas operaciones se ejecutaron de acuerdo al diseño original y proporcionaron los resultados que estaban esperados según lo que fue el manejo de software. Los sistemas utilizados demostraron efectividad en la remoción del skin, o sea, en la remoción de todo lo que fue esta generación de finos de carbonatos que se generaron en la etapa de perforación, en el upstream. Los pozos pasaron de 0 inyecciones de agua a unos valores promedios de 20.000 barriles de agua inyectada al día por pozo, y pues la descarga de fuentes de agua en el campo Chichimene disminuyó de 70.000 barriles de agua por día a 30.000 barriles de agua por día,
o sea, el corte de agua disminuyó efectivamente. El mayor componente de daño a la formación correspondió a finos, como ya se venía observando, en comparación al daño asociado por carbonatos de calcio en lodos de perforación. Eso fue contrario al tamaño esperado debido pues al tamaño de lo que era la garganta, y pues otros pozos de inyección podrían estimularse de esta manera con expectativa de eliminación casi total de la descarga del campo Chichimene. Muchas gracias.